Esta sentencia que pesa sobre Genaro García Luna, quiero invitar en este momento a José Reveles, él es periodista de investigación, está conectado en vivo y en directo desde México. José, gracias por estar con nosotros y con la audiencia latinoamericana. Te saluda César García desde Quito, Ecuador. A tu criterio, ¿qué representa políticamente y también a nivel de un hito en la historia el hecho de que el funcionario de más alto rango en la historia de México haya sido sancionado en los Estados Unidos? ¿Qué representa esto? Muchas gracias, César, por la invitación. Pues significa que México de alguna manera y sus gobiernos en aquella época, el de Felipe Calderón, están expuestos internacionalmente como funcionarios que permitieron que el narcotráfico floreciera, creciera, particularmente el cártel de Sinaloa, que es al que se acusa a Genaro García Luna de estar protegiendo desde el 2001, nada menos. Y estamos hablando de que este jurado, que no era experto en temas de narcotráfico, sino ciudadanos que son invitados a participar, quedó muy convencido por todos los testigos que se presentaron por parte de la Fiscalía y lo declaró de manera unánime, sin ninguna duda razonable de por medio, culpable de todos los cargos, los 5 cargos que tenía. Como tú dices, 3 sobre tráfico de drogas, hasta hacer 53 toneladas de cocaína, y los otros por pertenecer a una organización criminal durante muchos años y mentirle a las autoridades de Estados Unidos cuando pidió su ciudadanía y dijo que él no había cometido jamás delitos allá. Es muy relevante para México en la medida en que mucha gente se pregunta por qué el presidente Felipe Calderón, aquí habría que incluir a Vicente Fox también, porque primero fue director de la Agencia Federal de Investigación con Vicente Fox y después secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. ¿Por qué no se dieron cuenta de que este hombre tan importante, tan relevante en la seguridad del país, el más importante de México, estaba involucrado con cárteles de la droga, con delincuencia organizada? Y pues las respuestas de Felipe Calderón en un tuit que me envió anoche, en un comunicado, pues dice que él hizo lo que tenía que hacer y que nunca traficó y nunca se arregló con los cárteles, y esto implica que se deslinda de García Luna. O José, sea, no lo defiende. cuéntanos un poquito de quién es este personaje para que los latinoamericanos se familiaricen con el tema, porque ahora van saliendo a la luz muchas cosas de este que era el encargado de luchar contra las drogas y luego aparece como un zar con un vínculo directo y una penetración en los organismos de inteligencia, poniendo a familiares en lugares claves y con una riqueza inmesurada que realmente fue parte de la evidencia que se presentó durante este juicio. ¿Quién es y cómo fue evolucionando en el contexto mexicano Genaro García Luna? Estamos hablando de un hombre joven que nació en 1968 y que desde sus inicios en el servicio público empezó a progresar, a elevarse de nivel de manera muy rápida, de tal manera que estaba fundando a principios del 2000 la Agencia Federal de Investigaciones, que sustituyó a la vieja Policía Federal en la Procuraduría General de la República. Esto lo hizo cobijado bajo un procurador que era general del Ejército, que era Rafael Macedo de la Concha. Después se ligó al siguiente gobierno del Partido de Acción Nacional. Los 2 sexenios fueron del Partido de Acción Nacional de corte derechista, que le declaró la guerra abiertamente al narcotráfico y lo puso como secretario de Seguridad Pública. Desgraciadamente, el resultado de esta declaración de culpabilidad es que en vez de atacar a las estructuras de la delincuencia organizada y el narcotráfico, lo que hizo es ponerse a su servicio y poner al servicio de ellos
pues el A todo el erario, Estado, ¿no? el personal de público que le hizo los servicios corruptos al cártel de Sinaloa. Y esto a vista y paciencia del gobierno de Calderón, que veía cómo se multiplicaba la riqueza, realmente las mansiones, todo lo que se ha presentado como evidencia da cuenta de que algo extraño estaba pasando, el crecimiento económico del patrimonio de García Luna. Me parece que se dio el trabajo a la tarea y es muy inteligente este hombre, una memoria privilegiada, una personalidad fuerte, callada, reservada, pero muy autoritario. Fue acumulando esta riqueza y ocultándola, porque hay todo un sistema de lavado de dinero que está señalado en otro juicio que México participa en contra de García Luna en Miami, después de que lo capturaron. Antes en México nunca lo habían acusado, pero digamos que a partir de 2021 se le acusa de haber extraído hasta 47.9 millones de dólares, que es muchísimo dinero, son 15,000 millones de pesos mexicanos, y que el gobierno mexicano pretende que Estados Unidos le devuelva. Esto no sé qué va a pasar en el futuro, si ese juicio va a seguir, si García Luna fuese condenado a cadena perpetua, pues no sé de qué manera van a recuperar ese dinero. José, De, ¿qué pero sí, representa políticamente esta sentencia que podría oscilar entre 20 años a cadena perpetua, tanto internamente en México como entre las relaciones entre Estados Unidos y México? Recordemos que estamos a prácticamente un año de las elecciones presidenciales y obviamente el partido oficialista está echando mano de este caso para poder ratificar lo que fue el gobierno de Calderón, que a través del partido, por ejemplo, PAN, busca llegar a la presidencia en las próximas elecciones. sí, algunas personas han pensado que podría escalar la ofensiva contra García Luna hacia el que fue su jefe o hacia los dos presidentes que fueron sus jefes, pero no parece haber la intención en Estados Unidos de elevar el precio a esos niveles, ¿no? Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón podrían ser sujetos de acusación en los Estados Unidos. Sin embargo, México sí tiene una responsabilidad de investigar qué fue lo que pasó, realmente cuáles fueron los conocimientos que tuvieron nuestros presidentes de las actividades que, aunque ocultó de manera triangulando la información, mandando los capitales fuera del país, pues de todas maneras operó bajo el cobijo de estos dos presidentes. Entonces, lo que se pueda investigar de la riqueza de García Luna, en México debería desahogarse, más allá de lo que pase en Estados Unidos y de la condena a la que se ha sometido dentro de 4 meses. En México la gente desearía que él y sus colaboradores más cercanos, los cuales fueron nombrados por la fiscal, la auxiliar de la Fiscalía de Nueva York, Sarita Comatiu Reddy, le, ella dijo que era como un cártel de García Luna paralelo al cártel de Sinaloa y puso al servicio de ese grupo todos los poderes del gobierno y del erario y del personal policial que estuvo bajo sus órdenes. ¿Y qué se sabe de estas ejecuciones extrajudiciales, las violaciones a lo que consagra la Constitución mexicana, en donde también se lo relaciona a García Luna? Sabemos que utilizaba obviamente la infraestructura, los agentes federales de México para poder detener a ciertas personas, sembrar incluso evidencias. Hubo un caso famoso de jóvenes que fueron apresados sin el respectivo orden judicial. Él se hizo famoso en México por hacer montajes, ¿no? Se decía a estos montajes de presentación de presuntos delincuentes como el García Luna Productions, los shows mediáticos mediante los cuales, por ejemplo, capturó a la francesa Florence Cassés, acusada de secuestros,
y luego fue liberada 7 años después de estar en la cárcel en México. Sin embargo, el que era su novio, Israel Vallarta, sigue en prisión 19 años después, sin sentencia. Entonces, esto lo repitió en muchas ocasiones y eso hace que sea conocido como el jefe de los montajes, para hacer parecer al público a través de los medios masivos de comunicación como un gobierno que sí hacía lo que debía hacer y que estaba atacando a la delincuencia y al secuestro, ¿no? Los dos gobiernos, tanto del de Vicente Fox como el de Felipe Calderón, llegó a pagar una cantidad millonaria al grupo Televisa de televisión para que hiciera yo le llamo un telereportaje, una serie televisiva, varios millones de pesos, en donde los actores fueron los propios agentes federales. Entonces, toda esta propaganda la manejaba él y esto servía para encubrir pues muchos crímenes y mucho meter a la cárcel a gente inocente, acusada no solo de secuestro, sino otro tipo de delitos, ¿no? Y eso está sin solución, la gente sigue en la cárcel, muchos de ellos no han podido salir, el que estoy mencionando yo, Israel Vallarta, sigue 19 años sin sentencia en la cárcel. Uno de los objetivos fundamentales de García Luna era cuidar las espaldas del Chapo Guzmán. Sí, por supuesto, del Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, y de alguna manera, mientras no hubo la división entre lo que es el cártel histórico de Sinaloa, que son los dos personajes que estoy mencionando, el Mayo y el Chapo, él estuvo también protegiendo a los Beltrán Leiva, los hermanos Beltrán, que eran socios de Sinaloa y se dividieron en 2008. En 2008 ocurre este rompimiento y es muy violento, y García Luna opta por apoyar al tradicional cártel de Sinaloa, dejando de lado a Arturo Beltrán, que a pesar de todo le pagaba dinero mensualmente, millón y medio de dólares, según se acusó en el proceso de Brooklyn. ¿Hay otro antecedente parecido o un precedente similar de un funcionario de la jerarquía de García Luna que demuestre la penetración o el nivel de penetración que ha tenido el narcotráfico en el Estado mexicano? No, de ese nivel no lo hay. Hubo una acusación que todo el mundo sabe, se hizo contra el exsecretario de la Defensa del gobierno de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, pero México luchó por traérselo de regreso y que no fuese juzgado en Estados Unidos. Eso ocurrió. El gobierno de Estados Unidos al parecer no tenía todos los elementos, ni siquiera una identificación confiable de quién recibía esos dineros de parte de un cártel, por cierto, perteneciente al grupo de Beltrán Leiva, del H2 en el estado de Nayarit, y era poco creíble una acusación a un general del ejército por proteger a un grupo que tenía un rango de influencia muy menor en comparación con Sinaloa, por ejemplo, o con el cártel de los Zetas, o el cártel del Golfo, o el cártel de Juárez, el grupo del H2, que fue abatido, por cierto, mediante un ataque desde helicópteros artillados. Pero bueno, no pasó a mayores lo del general Cienfuegos, y entonces García Luna queda como el funcionario de más alto rango que hubiese sido juzgado en toda la historia en Estados Unidos, siendo mexicano. Muy bien, gracias por este análisis completo a nuestro colega periodista, especialista en investigación, José Reveles, en donde estaremos a la espera de a cuánto asciende la sentencia que se publicará en el mes de junio, si es finalmente 20 años o cadena perpetua la que reciba García Luna. Muy gentil, un abrazo, José. Igual, con muchísimo gusto.